La sexualidad nos hace humanos, pero claramente el sexo va mucho más allá del poderoso instinto evolutivo de procrear. Dios creó el sexo y es algo hermoso dentro del pacto del matrimonio. También nos creó para que fuéramos seres sexuales, con deseos y anhelos de intimidad sexual. Desde el momento en que nacemos somos seres sexuales, no es algo en lo que nos convertimos repentinamente cuando nos casamos. Sin embargo, los diseños de Dios para el sexo son buenos y hermosos solo cuando se disfrutan en el contexto correcto. Ahora bien, si eres soltero, tus deseos sexuales pueden ser una parte normal del diseño de Dios, pero también pueden ser el mayor área de tentación. La batalla por la pureza es real e intensa. Vivimos en una cultura que ha pervertido por completo el diseño de Dios para el sexo y nos presiona para unirnos a la diversión. Sin embargo, hay un detalle: la batalla por la pureza comienza dentro de los muros de nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: pero cada uno es tentado por su propio deseo, cuando éste lo seduce y lo seduce. Nuestros propios corazones pecaminosos constantemente intentan guiarnos y seducirnos hacia la lujuria. Es importante entender la diferencia entre deseos sexuales, lujuria y tentación. Los deseos sexuales son un impulso natural dado por Dios para la cercanía humana y la conexión interpersonal. No son inherentemente pecaminosos, sino más bien parte del diseño de Dios para nosotros como seres sexuales. Sin embargo, cuando permitimos que nuestros pensamientos se conviertan en fantasías sexuales sobre alguien con quien no estamos casados, es importante recordar que Jesús condena explícitamente la lujuria e incluso la compara con el adulterio. Por otro lado, las tentaciones sexuales son algo que todos enfrentamos. Vienen en muchas formas y siempre intentan llevarnos en una dirección que se opone al plan de Dios. Nos venden a Dios como tentaciones inmediatas, haciéndolo lucir bien ante nuestros ojos y dudando de la sabiduría de Dios. Es crucial reconocer estas tentaciones por lo que son y resistirlas con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Así es como puedes superar tus deseos sexuales y vivir una vida recta? Actúa según tus deseos de forma saludable. Si bien es esencial resistir las tentaciones sexuales y evitar la lujuria, es igualmente importante reconocer y actuar según nuestros deseos sexuales de manera saludable. Dios diseñó el sexo para que fuera una expresión hermosa e íntima de amor dentro del pacto del matrimonio. Como cristianos solteros, podemos tener deseos sexuales, pero debemos aprender a canalizarlos de manera saludable y que honre a Dios. Una forma de hacerlo es centrarse en construir relaciones significativas con amigos y familiares. Construir conexiones sólidas con los demás puede ayudarnos a satisfacer nuestro deseo de conexión interpersonal y contacto físico sin comprometer nuestra pureza. Además, realizar actividades físicas como ejercicio, deportes y otros pasatiempos puede ayudarnos a liberar la energía sexual reprimida de una manera positiva y saludable. También es esencial reconocer y abordar las causas fundamentales de nuestros deseos sexuales. A veces nuestros deseos sexuales pueden surgir de una necesidad más profunda de amor, aceptación o conexión emocional. Es crucial buscar la guía y la sabiduría de Dios para navegar nuestros deseos sexuales estudiando la Biblia con oración, buscando consejo de mentores cristianos confiables y confiando en la guía del Espíritu Santo. Reconoce tus deseos pecaminosos ante Dios. Otro paso esencial para superar nuestros fuertes deseos sexuales como cristianos es reconocerlos ante Dios. Es fácil sentirnos avergonzados de nuestros deseos sexuales, especialmente cuando parecen entrar en conflicto con nuestro deseo de buscar la santidad. Sin embargo, la verdad es que Dios ya conoce nuestros deseos y quiere que se los presentemos en oración. El Salmo 139, versículos 2 y 3, nos recuerda que Dios nos conoce íntimamente y está familiarizado con cada uno de nuestros pensamientos y deseos. Por lo tanto, podemos acudir a Él con nuestras dificultades y pedirle ayuda y guía. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos asegura que Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, incluidos nuestros deseos sexuales. Por lo tanto, no debemos ocultar nuestros deseos, sino presentarlos humildemente a Dios en oración. Podemos confesar nuestras luchas y buscar perdón, así como pedirle ayuda para resistir la tentación. No trates el sexo como una emergencia.
Otro aspecto importante para superar los fuertes deseos sexuales como cristianos es aprender a ver el sexo desde la perspectiva correcta. En nuestra cultura, el sexo a menudo se presenta como algo urgente, una necesidad que debe satisfacerse de inmediato. Sin embargo, como cristianos, debemos comprender que el sexo no es una urgencia o una necesidad que deba satisfacerse de inmediato. En 1 Tesalonicenses no trates el sexo como una emergencia. Otro aspecto importante para superar los fuertes deseos sexuales como cristianos es aprender a ver el sexo desde la perspectiva correcta. En nuestra cultura, el sexo a menudo se presenta como algo urgente, una necesidad que debe satisfacerse de inmediato. Sin embargo, como cristianos, debemos comprender que el sexo no es una urgencia o una necesidad que deba satisfacerse de inmediato. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 5, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos abstengamos de la prostitución, que cada uno de nosotros sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honra, no con deseo de lujuria, como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje enfatiza la importancia del autocontrol y de vivir una vida santa, agradable a Dios. Cuando tratamos el sexo como una urgencia o una necesidad, fácilmente podemos caer en la trampa de tomar decisiones impulsivas y pecaminosas. Podemos tener relaciones sexuales prematrimoniales o tener relaciones sexuales que no honran a Dios. Cuando vemos el sexo desde la perspectiva correcta, como un regalo hermoso y sagrado de Dios que se puede disfrutar dentro del matrimonio, podemos ejercer autocontrol y tomar decisiones que lo honren. Debemos ser conscientes de que ceder a los impulsos tiene consecuencias. El sexo puede tener graves consecuencias tanto en esta vida como en la próxima. Como cristianos, debemos recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias y que nuestras acciones tienen el potencial de dañarnos a nosotros mismos y a los demás. Gálatas 6, 7 nos recuerda que cosecharemos lo que sembramos, y sembrar para agradar a nuestra carne puede llevar a la destrucción. Ceder a fuertes deseos sexuales fuera del contexto del matrimonio puede resultar en embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual, dolor emocional y relaciones dañadas. También puede conducir a la culpa, la vergüenza y el distanciamiento de Dios. Como cristianos, debemos recordar que estamos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo y nuestras elecciones. Debemos esforzarnos por resistir la tentación y ejercer dominio propio, incluso cuando nuestros deseos sean fuertes. También debemos buscar el perdón cuando fallamos y confiar en la gracia y la misericordia de Dios para ayudarnos a vencer. Seamos conscientes de las consecuencias de ceder a fuertes deseos sexuales y esforcémonos por tomar decisiones que honren a Dios y su diseño para la sexualidad. Debemos resistir la tentación y confiar en la fuerza de Dios para ayudarnos a vencer, buscando el perdón y la restauración cuando fallamos, sabiendo que Dios siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos. En conclusión, como cristianos, debemos reconocer y abordar nuestros fuertes deseos sexuales de manera saludable y que honre a Dios. Debemos reconocer nuestros deseos pecaminosos ante Dios y buscar su ayuda para superarlos. No debemos tratar el sexo como una emergencia, sino más bien como un acto hermoso y sagrado que debe disfrutarse en el contexto del matrimonio. Debemos ser conscientes de las consecuencias de ceder a nuestros deseos y esforzarnos por tomar decisiones que honren a Dios y su diseño para la sexualidad. Recuerde que mientras navegamos por nuestros deseos sexuales como cristianos, podemos encontrar consuelo y guía en la palabra de Dios, orar por sabiduría y fortaleza, buscar el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y confiar en la gracia y misericordia de nuestro amoroso Padre, quien quiere que tengamos verdadero gozo y plenitud en Él. Vivir una vida justa y pura requiere acciones concretas. Aquí hay algunos pasos prácticos para superar sus deseos sexuales y mantener la pureza. Actúa según tus deseos de forma saludable. Si bien es esencial resistir las tentaciones sexuales y evitar la lujuria, es igualmente importante reconocer y actuar según nuestros deseos sexuales de forma saludable. Dios diseñó el sexo para que fuera una expresión hermosa e íntima de amor dentro del pacto del matrimonio. Como cristianos solteros, podemos tener deseos sexuales, pero debemos aprender a canalizarlos de manera saludable y que honre a Dios. Una forma de hacerlo es centrarse en construir relaciones significativas con amigos y familiares, construir conexiones sólidas con otras personas que puedan ayudarnos a satisfacer nuestro deseo de conexión interpersonal y contacto físico sin comprometer nuestra pureza. Además,
Realizar actividades físicas como ejercicio, deportes y otros pasatiempos puede ayudarnos a liberar la energía sexual reprimida de una manera positiva y saludable. También es esencial reconocer y abordar las causas fundamentales de nuestros deseos sexuales, que a veces pueden surgir de una necesidad más profunda de amor, aceptación o conexión emocional. Reconoce tus deseos pecaminosos ante Dios. Un paso esencial para superar nuestros fuertes deseos sexuales como cristianos es reconocerlos ante Dios. Puede ser fácil sentirnos avergonzados de nuestros deseos sexuales, especialmente cuando parecen entrar en conflicto con nuestro deseo de buscar la santidad. Sin embargo, la verdad es que Dios ya conoce nuestros deseos y quiere que se los presentemos en oración. El Salmo 139 nos recuerda que Dios nos conoce íntimamente y está familiarizado con cada uno de nuestros pensamientos y deseos. Por lo tanto, podemos acudir a Él con nuestras dificultades y pedirle ayuda y guía. 1 Juan 1:9 también nos asegura que Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, incluidos nuestros deseos sexuales. Por lo tanto, no debemos ocultar nuestros deseos, sino presentarlos humildemente a Dios en oración. Podemos confesar nuestras luchas, buscar perdón y pedirle ayuda para resistir la tentación. No trate el sexo como una emergencia. Es importante aprender a ver el sexo desde la perspectiva correcta. En nuestra cultura, el sexo a menudo se presenta como algo urgente, una necesidad que debe satisfacerse de inmediato. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que el sexo no es una emergencia, sino un regalo de Dios que se debe disfrutar en el contexto del matrimonio. 1 Tesalonicenses 4:3-5 resalta la importancia del autocontrol y la búsqueda de la santificación. Cuando tratamos el sexo como una emergencia, fácilmente podemos caer en la trampa de tomar decisiones impulsivas y pecaminosas. Por lo tanto, debemos ejercer autocontrol, tomar decisiones que honren a Dios y ser conscientes de que ceder a los impulsos tiene consecuencias. Ser consciente de las consecuencias. Debemos ser conscientes de las consecuencias de ceder a nuestros fuertes deseos sexuales. Ceder a estos deseos fuera del contexto del matrimonio puede tener consecuencias graves, como embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual, dolor emocional y relaciones dañadas. Esto también puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y distanciamiento de Dios. Como cristianos, debemos recordar que estamos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo y nuestras elecciones. Debemos esforzarnos por resistir la tentación, ejercer el autocontrol, buscar el perdón cuando fallamos y confiar en la gracia y la misericordia de Dios para ayudarnos a vencer. En resumen, la lucha contra los fuertes deseos sexuales es una batalla real e intensa para muchos cristianos. Sin embargo, con la guía de Dios, el apoyo de otros creyentes y la búsqueda activa de una vida de pureza y santidad, es posible superar estos deseos y vivir una vida que honra a Dios en todas las áreas, incluida la sexualidad. Recuerda que Dios siempre está listo para perdonar, restaurar y guiar a quienes buscan su voluntad en sus vidas.